Ya, por eso me van avisando, ¿sí? Si hay alguna interferencia cuando estamos en el desarrollo de la clase. Sí, profesora, por acá también por mi zona está el internet que va y viene. Está el tiempo un poco medio contenta a llover. Ya, muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Apagamos los micros y lo usamos solamente cuando sea necesario, ¿sí? Cuando deseamos participar, recuerden ello. Recuerden que la asistencia también es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Bien, chicos. Muy bien. A ver, vamos recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Las letras mayúsculas, Miss. Sobre el uso de las mayúsculas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho respecto al uso de las mayúsculas? ¿Qué reglas o qué pautas se recuerdan, chicos? ¿Cuándo yo debo de usar las mayúsculas? Cuando vas a escribir un nombre Ya, o después con de la nombres coma, propios. una ciudad, profesora. Ya, el nombre de una ciudad, de un país. Hay una que es general. ¿Cuándo siempre se usa con mayúscula? Cuando yo siempre escribo con mayúscula, chicos. La primera palabra, profesora. Exacto, la primera palabra, la primera letra de un texto. Siempre voy a escribir con mayúscula. Siempre voy a escribir con mayúscula, chicos. ¿Ya? ¿Y qué palabras nunca van a ir con mayúscula? ¿Qué palabras yo nunca voy a escribir con mayúscula? ¿Mm? A ver, Talía. Talía, ¿estás ahí? Mire, se te escucha interrumpido, no sé, será la señal. No te logro escuchar bien. ¿Todos me escuchan así? Elizabeth. Sí, Miss. Elizabeth, ¿qué palabras yo nunca debo de escribir con mayúscula a menos que me parezcan al inicio de la oración? Los apellidos. No, los apellidos se van con mayúscula. Miss, Miss le digo, de Sí, te escucho. animales o cosas. Mm,
Ya, siempre y cuando sea de manera común. Sí. Ujú. Pero hay 4 palabras que nunca van con mayúscula a menos que vayan al inicio. ¿Qué palabras son? A ver, Katy. Sí, Miss. Katy, ¿qué palabras yo nunca debo de escribir con mayúscula? Verduras, No, no. animales, La cosas. clase pasada se les manifestó, ¿sí? Que había 4 tipos de palabras que yo nunca voy a escribir con mayúscula a menos que me aparezcan al inicio de una oración. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas palabras, chicas? ¿Ninguna? Miss, no logro entender. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta, Miss? Les decía, ¿qué palabras yo nunca debo de escribir con mayúscula a menos que me aparezca al inicio de la oración, del texto? ¿Qué palabras, chicos? ¿Nadie? Isabel, ¿recuerdas? Al inicio, Ujú. ¿Qué palabras no se escribe con mayúscula a menos que aparezca al inicio de mi oración? ¿Nadie, chicos? ¿No estaban atentos? Palabras topónimos, Miss. ay, Los días de la semana. lo que Yo me estás escribo, ¿ustedes preguntando, lo ay, no escriben con sé, mayúscula? no me lo... No. ¿Por qué no, Katy? Si Sí, yo te creo que digo, Miss. por Es que ejemplo, no. lunes iré de viaje. Ahí, ¿va con mayúscula? Sí. Pero si yo digo viajaré el lunes, No, creo. no. Las estaciones del No, año, Miss, no, tampoco. Los meses del año, tampoco. ujú. Entonces, chicas, no estuvieron atentas. ¿Mm? O tuvieron dudas y no las Miss, manifestaron. la clase anterior no ha estado por culpa del internet, Miss. ¿Mm? Yo tampoco no estaba en mis clase anterior, el primer domingo no estuve, no participé. Y hay que tratar de participar y durante la clase, chicas, ya que ingresaron, si tienen dudas o consultas, me las hacen saber durante la clase para poder profundizar y manifestarles y absolver sus dudas, ¿ya? Porque yo cada clase voy a ir Ya, preguntando para ver cuánto me has comprendido, ¿sí? ya, ¿Ya? Disculpa, Muy bien. Miss, la última. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema que tiene que ver mucho con lo que son el uso de las mayúsculas,
¿Por qué tiene que ver con el uso de las mayúsculas? Porque el uso de las mayúsculas nos ayuda a nosotros a tener una mejor redacción, ¿cierto? Entonces, a ver, a la que veo más activa. Isabel. Isabel. Sí, Miss, la escucho. Isabel, apóyame con la lectura de este texto, a ver. Isabel. Isabel, ¿me escuchas? A ver, ¿quién puede apoyarme con la lectura de este pequeño texto? Mili, a ver. Yo, profesora. Ya, Talía, a ver. Tres de ellas, qué bellas son, me han exigido las tres que diga de ellas, cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer el razón, digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Muy bien, gracias, Talía. A ver, ¿qué observamos en este Ya, Miss, texto? ¿Qué deficiencias observamos en este texto? Chicas, ¿qué le falta a este texto? Los signos de por si la coma y los signos de pregunta. Exacto, los signos de pregunta, los signos de exclamación, Un punto y coma. el punto y coma, el punto. Por ejemplo, el punto. ¿Dónde hace falta el punto? Qué bellas son. Ahí, Miss. ¿Cómo? En soledad. en son, ¿En? Son. ¿En soy? Ahí falta Soledad. el punto. Soledad, profesora. En soledad, ya. ¿Dónde más? En soledad, ¿están Donde seguros dice no o aspira debería de amor ser también. en sí? En no también. ¿Cómo? Donde en dice no Julia aspira también, mi Miss. amor. No, ajá, no aspira mi amor antes del no, pero donde falta no es en Julia ni en soledad, también en sí obedecer antes del sí. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Soledad y Julia están con mayúscula? A ver, acá pues vamos a poner en práctica lo que hemos trabajado la clase pasada. Porque son nombres de personas, Miss. Son nombres propios de personas, Son chicos. Ya. Muy bien, entonces el día de hoy, ¿de qué tema creen que vamos a hablar? De la mayúscula. De la El uso de mayúscula, la no. mayúscula. La mayúscula hemos hablado ya. El uso del punto y coma, ¿Qué son interrogaciones. esos? Nombre No. propio. ¿El punto y coma es un nombre propio? No, perdón. ¿Qué es?
¿Qué son, mejor dicho? Por ejemplo, el punto, la coma, el punto y coma. Signos ¿Qué? de... ¿Qué son? Esos son signos para respetar, para leer y Signos de puntuación. Son los llamados signos de puntuación. ¿Y qué otros signos de puntuación conocen, chicos? Punto y guión, El punto, el guión, ¿ya? Llaves, 2 puntos, llaves, Las entre llaves, paréntesis, los dos la puntos. coma, Excelente. punto final, Hay una gran... Ujú. Hay entre paréntesis, comillas, los paréntesis. punto y coma. Punto y coma, ¿ya? Vamos a tener una gran variedad de signos de puntuación. Por ejemplo, el paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿ya? Cada uno va a tener diversas funciones. ¿Ya, chicos? Vamos a analizarlos, los más principales. Vamos a conocer el punto. ¿Qué será el punto, chicos? ¿Qué es el punto? ¿Mm? ¿Qué será el punto? ¿Qué es el punto, chicos? característica, No. Cuando nosotros vamos a hablar del punto, vamos a decir que es un signo ortográfico de forma circular con pequeñas dimensiones. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es un signo ortográfico? Porque nos va a ayudar, ¿cierto?, en la redacción de un texto u oración, ¿ya? Para su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Para que mi oración o mi texto tenga sentido o guarde sentido. Esa es la finalidad del punto. Ahora, este signo ortográfico, ¿sí? Va a tener ciertas características, ¿ya? Una de ellas que hay un tipo de punto que va a señalar el final de un enunciado y se va a escribir siempre sin separación del elemento que lo precede. ¿Qué quiere decir? Si termina en una palabra, yo no voy a colocar espacio, sino ahí, sin espacio, coloco el punto. Por ejemplo, ¿cuántos manejan Word? Yo, Miss. Ya, por ejemplo, cuando ustedes redactan un texto en el Word, se han percatado que muchas veces, ¿qué sucede? Pasa de que les aparece cuando ustedes colocan un espacio, ¿sí? Después de una palabra y quieren colocar el punto, ha pasado de que muchas veces les aparece lo resaltan, ¿cierto? En la parte inferior de su texto, ¿qué pasa? Hay pequeña así como si nubecita que lo resalta, que les indica que hay algún error dentro de esa oración, ¿cierto o no? A los que usan Word, por ejemplo. O en el mismo teclado del celular. Siempre he catado que cuando escriben una letra mal, también les aparece subrayado de rojo. sí, profesora. Sí, Ya, entonces, ello nos indica de que este signo ortográfico siempre va a ir sin separación del elemento que le precede. ¿Qué tipos de elemento le puede preceder a este signo ortográfico? Por ejemplo, le puede preceder un número, ¿ya? Después de un número o después de una palabra o después de un signo.
nunca va a ir separado, siempre va a ir unido a ellos, ¿ya? Porque si no, estaría cometiendo un error. ¿Me dejo entender hasta ahí? Chicos. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿ustedes consideran que hay un solo tipo de punto? ¿Habrá un solo tipo de punto? Esta es la única No, definición. Miss, hay más. ¿Qué otro tipo de punto conocen? Punto seguido. Punto seguido, ya. Punto aparte. Punto aparte. Punto final. Y punto final, los dos puntos. Muy bien. Entonces, hay diversos tipos de punto. El primero de todos es el punto seguido. Cuando nosotros hablamos del punto seguido, los tres no van a tener una misma función, ¿ya? Yo voy a usar estos puntos para diversas funciones. Ya tienen una finalidad, no es de que yo uso el punto seguido porque, bueno, ya quiero dar por finalizar y esto es punto. No, el punto seguido es aquel punto o aquel signo ortográfico en el cual nos sirve para separar oraciones que desarrollen un mismo tema. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Yo te hablo sobre la corrupción en el Perú, por ejemplo. Ese es mi texto, ¿ya? Entonces, yo en un primer párrafo te estoy hablando o inicio con los antecedentes desde cuándo proviene esta corrupción y de los diferentes estudios que se han venido realizando, analizando a qué se debe, ¿cierto? Entonces, voy a ir hablando poco a poco de ello. Entonces, primero, manifiesto y digo, ¿no? Por ejemplo, tal personaje manifiesta que la corrupción proviene o viene desde la época de tal gobernante, ¿cierto? Y doy el punto de vista de este personaje en cuanto a la corrupción. Pero yo quiero dar el punto de vista de otro investigador referente también a la corrupción. ¿Qué punto voy a hacer uso? ¿Qué tipo de punto voy a hacer uso? Del punto seguido. Del punto seguido. ¿Por qué? Porque nos dice que el punto seguido voy a usarlo para separar oraciones que sigan desarrollando el mismo tema, ¿ya? El mismo tema, la misma temática. ¿De qué he estado hablando? De los diferentes estudiosos o investigadores que hablan sobre el inicio de la corrupción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para eso uso el punto seguido. Para que, aparte de que nos va a servir para que nos ayuda a separar en párrafos. ¿De chicos? Esa es la finalidad. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de punto es el punto aparte. Tengo un punto seguido en el cual nos dice que nos sirve para, ¿qué cosa? Para seguir hablando de un mismo tema. El punto aparte sirve ya para poder identificar una idea de otra y así poder separar qué cosa en párrafos. Entonces, ¿qué nos dice o qué se refiere esto? De que no quiere decir de que yo me voy a salir del contexto. Yo, por ejemplo, mi título, ¿cuál fue? La manifestación o referente o los estudios realizados en base a la corrupción, ¿cierto? Ese fue mi título en los diferentes estudios. Entonces, yo en un primer párrafo, como les manifestaba, he estado hablando sobre los diferentes estudios que se han venido desarrollando referente a la corrupción. Entonces, si yo voy a colocar un punto aparte, ¿qué es lo que debería de tratar en el siguiente párrafo? Otro tema, Miss.
otro tema, pero no saliéndome del tema general. Por ejemplo, yo ya hablé sobre los estudios, entonces en este siguiente párrafo puedo hablar sobre las características que tiene la corrupción, por ejemplo, o características que evidencien que un gobernante esté iniciando con la corrupción. Entonces, si yo voy a hacer uso de esto, ya tendría que usar el punto aparte, porque ya no voy a hablar sobre los estudios realizados sobre la corrupción, sino de sus características. Entonces, para eso me sirven los signos, digo, el punto aparte. ¿Me dejo entender entre la relación que tiene el punto seguido con el punto aparte? Sí, Miss. ¿Y todo claro está ahí? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Entonces, el siguiente es el punto final. Como ustedes ya saben, el punto seguido para seguir hablando de un mismo tema, punto aparte para cambiar de la temática o del subtema y separar en párrafos. El punto final es fácil y sencillo, yo lo empleo siempre y cuando para indicar la culminación o finalización del texto. Esa es la finalidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Punto seguido, punto aparte y punto final. ¿Cuántos tipos de punto hay? Tenemos 3 tipos de punto. Ya cada uno se usa para diferente función. Ahora, cuando yo no debo hacer uso de los puntos, ahora les indico. Primero, no debo de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué creen ustedes que yo no debo de colocar o no debemos de colocar un punto después de estos signos? ¿Mm? Chicos, ¿por qué creen? Chicos, No, Miss, no. Talía, Porque son puntos de punto aparte, punto seguido y ya, pero ¿por qué yo no colocaría el punto después de estos signos? ¿Qué tiene el signo de interrogación? Pregunta. No, ¿qué tiene? El formato. ¿Cómo es el signo de interrogación? ¿Qué elemento tiene, chicos? A ver, Joel, Joel, ¿conoces el signo de interrogación? Sí, Ya, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene?
Mis. Hola, hola. A ver, Joel, ¿me escuchaste? Joel, la Sí, pregunta era, ¿conoces el signo de interrogación? sí. Ya, ¿qué forma tiene? A ver, descríbeme. Similar como decir, como una hoz, algo así. Ya, muy bien, como una hoz. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Y, y un puntito. Un puntito, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué crees que nos dice acá la norma que yo no debo de colocar un punto después de ese signo? Joel. Porque Porque lleva el puntito. Exacto, chicos, porque si yo estaría colocando nuevamente un punto, ¿qué estaría haciendo? Estaría cometiendo una falta de Ya, Puntos ortografía, suspensivos. una falla ortográfica, ya ortográfica. estaría cometiendo, sí, una redundancia. Es lo mismo que con una palabra. Si mi palabra masa termina en A y yo le coloco una A nuevamente, estaría repitiendo, ¿cierto? Mismo. Exacto, entonces por eso yo no puedo colocar un punto después. Si mi oración termina con una pregunta o con un signo de exclamación, yo ya no lo coloco, ¿sí? Después de ello. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Hay que mis. participar, chicos, ya no se queden callados. sí, mis, Siguiente norma, después de los títulos o subtítulos. ¿Ya? Después de los títulos y subtítulos, yo no debo de colocar los puntos, ¿cierto? ¿Ya? Y después de las siglas nunca se separan por puntos. ¿Por qué creen que las siglas no se separan por puntos? ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? ¿Qué nos dice acá? Nos dice que las siglas no se separan por puntos. A ver, Teddy Saguaro. Teddy mis porque son abreviaturas. son abreviaciones, ¿ya? De palabras. Si yo le colocase los puntos a estas siglas, ¿qué va a suceder? Es como si yo, por ejemplo, la abreviación de Policía Nacional del Perú es PNP, ¿cierto? Entonces, si yo le separo por punto, sería Policía Nacional del Perú. Ese sería, ¿estaría correcto? No, Miss. No, No, por eso yo no voy a separar por puntos las siglas, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. sí, Muy mis. bien. Ya, entonces hay que tener en cuenta cuándo usarlos y cuándo no. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. Ya, muy bien. Ahora,
el siguiente, vamos a hablar de los dos puntos, ¿ya? De los dos puntos. Los dos puntos. ¿Qué nos dice? Que es aquel signo que se va a escribir pegado también a la palabra o signo que lo antecede y separado por un espacio de la palabra, que van a detener el discurso. ¿Para qué? Para llamar la atención sobre lo que sigue. ¿Ya, chicos? Todos los signos ortográficos siempre ya van a ir pegados a la palabra o signo que lo antecede. Ningún signo ortográfico va a ir separado. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Hay que tener eso en cuenta. Es lo mismo para las comas, para las comillas, para el guión. ¿Sí? Sí, Miss. ¿Ya? Eso hay que tener como característica. ¿Cuándo creen que yo vaya a usar los dos puntos? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo creen, chicos? A ver, manifiéstenme. Si no conocen, también digan lo mismo. No sé, explíquenos. Pero quiero saber, a ver, qué tanto saben. ¿O alguna vez han usado los signos de los dos puntos? Sí, Miss. Ya, a ver, por ejemplo, tú, ¿para qué los has usado? ¿En qué situación has usado? En una lectura. ¿En una lectura? No, pero por ejemplo, tú has estado, no sé, ya en ese texto. ¿Cuándo se ha usado los dos puntos y para qué? ¿En qué parte de la oración? ¿Qué manifestaba esa parte de la oración? ¿Mm? Para A ver. escribir con mayúscula un nombre o una ciudad. Ya no recuerdo, profe, Miss. Disculpe. Miss, para seguir hablando del mismo tema. A ver, Isabel, no te logré escuchar lo que manifestabas. Para escribir con mayúscula un nombre, un párrafo o... No. Yomeli, ¿qué manifestabas? Para seguir hablando del mismo tema. No. A ver, vamos a explicarles. Yo voy a hacer uso de los dos puntos, ¿ya? En 4 situaciones, en 4 realidades. Primero, voy a usar los dos puntos primero cuando se utiliza en una enumeración. Por ejemplo, cuando yo diga, me fui al mercado y compré arroz, azúcar, leche, mermeladas y verduras. Ahí. ¿Qué usé? Los dos. He usado los dos puntos. Punto. ¿Cierto? ¿Para qué? Para enfatizar qué cosa. Que compré más productos. Para enfatizar los productos que Compramos. he comprado. ¿Ya? Para enfatizar los productos que he comprado. Ahora, siguiente. Cuando está en estilo directo. ¿Qué quiere decir ello? Para
dar a conocer lo que es manifestado por otra persona. ¿Ya? Para dar a conocer lo que he manifestado, es manifestado por otra persona. Por ejemplo, cuando yo digo, no, Sócrates dijo, 2 puntos, solo sé que nada sé. ¿Qué estoy haciendo? Enfatizando una frase dicha de otra persona. dicha de otra persona. Persona. ¿Ya? Entonces, ahí también hago uso de los 2 puntos. De ¿Ya? los 2 puntos. Ahora, Puntos. en títulos o epígrafes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, siempre en el texto hay un formato en el cual nos da a conocer, por ejemplo, los subtemas, ¿no? Por ejemplo, características, 2 puntos. Hablo sobre la metodología de estudio, los tipos de estudio, 2 puntos, ¿cierto? Entonces, ahí también hago uso de 2 puntos, ¿ya? Y por último, en cartas y documentos. Por ejemplo, cuando en cartas, ¿cuándo es? Cuando redacto el remitente, ¿cierto? De y para. Y en solicitudes, por ejemplo, solicito 2 puntos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Chicos. Sí, Miss, ahora ya recuerdo. Entonces, yo uso estos 2 puntos en estas 4 situaciones. Cuando voy a enumerar, cuando manifiesto una frase dicha de otra persona, en los epígrafes o títulos, y en cartas y documentos. No hay que olvidar, yo no uso los 2 puntos por usar. Y dentro de un texto, por ejemplo, mayormente vamos a usarlo cuando van a querer el autor del libro redacta alguna situación o secuencia, ¿ya? De situaciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro respecto al punto? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, el siguiente signo ortográfico es la coma. ¿Ya? Es la coma. Ahora, ¿cuándo se usa la coma o en qué momentos lo han usado? ¿No, chicos? Cuando se repiten varias cosas, ¿Cómo? Para separar y hacer pequeñas pausas en un texto. Anotación expresiva, profesora. Para dar pausa, ¿cierto? Por ejemplo, en el uso de los 2 puntos, cuando yo la he usado para enumerar también, ¿cierto? Para separar, pero son pausas prolongadas, ¿ya? Hay diferentes tipos de coma, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que es aquel signo que va a delimitar unidades lingüísticas. Se escribe siempre pegada a la palabra o al signo que le precede. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Que todos los signos ortográficos se va a escribir siempre pegado a la palabra o signo que lo precede. Eso no se olviden, chicos. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de coma. El primer tipo de coma que vamos a trabajar es la coma vocativa. ¿Para qué nos sirve la coma vocativa? Nos sirve para invocar. ¿Para qué? Para llamar o nombrar. Sí, con más o menos énfasis a alguien o a algo. Por ejemplo, yo digo, Luis, siéntate bonito. Después de Luis, ¿qué tipo de coma irá? Seguido, Miss. ¿Cómo? Punto seguido. No. Después de Luis, ¿qué irá? Punto coma.
No. El La punto coma vocativo. vocativa. La coma vocativa, chicos. Estamos hablando de la coma. ¿Ya? Yo después de Luis voy a decir, voy a colocar la coma. ¿Pero qué tipo de coma? Coma vocativa. ¿Por qué? Porque estoy dando énfasis. ¿Para qué? Para llamar a quién? A Luis. Y decirle qué es lo que debe de realizar. ¿Ya? Y luego tengo la coma enumerativa. Ese sí es un tipo de coma sumamente fácil. ¿Para qué me sirve la coma enumerativa? Me sirve para delimitar o separar, ¿sí?, los miembros o elementos de una enumeración, para separar, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo que yo les di hace un momento, ¿no? Fui al mercado y compré zanahoria, lechuga, zapallo, tomate y beterraga. Entonces, ¿qué signo de... ¿Qué coma he usado? He usado la coma enumerativa. Ustedes no crean que en los textos, si aparece la coma, es un solo tipo de coma. Hay diferentes tipos de coma que yo debo de usar. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, coma vocativa cuando yo quiero enfatizar, ¿cierto? A una persona o alguna situación. Coma enumerativa para separar elementos. ¿Ya? Siguiente tipo de coma es la coma explicativa. La coma explicativa normalmente lo vamos a utilizar para encerrar los incisos o los temas o las frases explicativas de una oración. Por ejemplo, yo digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. ¿A qué me refiero con cansada? ¿De quién me estoy refiriendo? ¿O a quién, mejor dicho? ¿A quién me estoy refiriendo? Con decir la mujer cansada. A la mujer. ¿Qué estoy explicando? Estoy explicando que la mujer se encuentra cansada, ¿cierto? Y luego tengo la coma elíptica. Cuando yo uso la coma elíptica es que voy a usar para reemplazar a una palabra o frase que se ha omitido dentro de una oración. Normalmente es para reemplazar a los verbos. Por ejemplo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. ¿Qué palabra he abreviado ahí? Chicos, La Y. Mica. ¿cómo? ¿Qué palabra he abreviado en esa oración? Comió. Comió, que es un verbo. Esa es la palabra que yo lo he abreviado. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí uso la coma elíptica. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos, ¿todo claro hasta Ninguna, ahí? Miss. Está claro. Para mí está todo claro. claro. Ya, eso espero, Sí, chicos, todo porque la claro. siguiente clase les voy a consultar igual y les voy a hacer ciertas preguntas. Así que si tienen dudas, manifiéstenlo y díganmelo para yo poder absolverlas. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Listo, Entonces, profesora. si no hay dudas, nos vamos a quedar ahí. Y chicos, recuerden, los signos de puntuación son diversos. Cada uno de ellos tiene diversa función y no las voy a usar siempre en un solo formato. Ya, yo voy a usarlas para diferentes funciones. Recuerden, hay 3 tipos de punto y 6 tipos de coma. ¿Ya? Y cada uno que son los más usados dentro de un texto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sin más que decir.